Iniciamos nuevamente la grabación con la cita que hemos visto el día de hoy. Y la cita que hemos visto el día de hoy viene del artículo 16 del tercer párrafo de la Carta Universal de Derechos Humanos. Para futuras referencias, así es como se escribe artículo 16, párrafo tercero, 16.3. Así se escribe. Importante saberlo en Honduras, sí, porque ustedes van a ser bastante escritos, pero mucho más importante a nivel internacional, porque así es como se citan los artículos a nivel internacional. 16.3 significa artículo 16, párrafo tercero. Si fuera una A o una B, se pone 16B o 16A sin necesidad de poner el punto. Ok, entonces vamos a seguir en estos momentos diciendo cómo se define un Estado. Ustedes me dijeron muy claramente que el Estado se define por 3 elementos. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que existe algo que se llama república. Y si ustedes miran esa constitución de la cual estuvimos leyendo esos artículos, esa constitución, ¿cómo se llama? ¿Constitución qué? De la República de Honduras. De la República de Honduras. República de Honduras. Constitución de la República de Honduras. Eso significa que es una constitución republicana, no es una constitución estatal. Y si nosotros decimos que es una constitución de la República, lo que estamos diciendo es que es una res pública, que si se acuerdan de sus civiles, res es cosa y pública significa conjunto de uno o varios pueblos. Muy interesante que ahí diga pueblos, que conforman una cosa. Es decir, esa es una cosa pública. Y contiene 3 elementos: población, territorio y poder. Adentro de Honduras nosotros sabemos de que existen los que somos hondureños y los que son extranjeros. Eso nos dice nuestra constitución, ¿cierto? Existen hondureños y existen extranjeros. Y dentro de los extranjeros existe una variedad de extranjeros entre los que solo vienen para ser turistas, a los que vienen pensionados, a los que vienen porque se casaron con una hondureña, así como yo que me jalé al gringo, igualito. Entonces, eso es la población que nosotros tenemos en Honduras, es decir, todas las personas y todos los seres humanos que viven adentro de Honduras. Esa es la población. Todos los seres humanos que vivimos adentro de Honduras. Existen varias teorías donde dicen que no solo somos los seres humanos los que estamos adentro de la población, sino que también son las personas jurídicas las que están adentro de la población. Entonces existe esa teoría, todavía no hay una definición clara de si aceptamos eso o no, pero sí existe esa gran teoría de que las personas jurídicas también son parte de la población. Y existe aún otra teoría que le agregamos, que es que la flora y la fauna son parte de la población, especialmente la fauna. Es decir, mis 4 perritos, el cual ustedes conocieron el día de hoy, a Luna, son parte de la población de Honduras, están en Honduras, comen en Honduras, respiran en Honduras y se benefician de estar en este territorio. Luego tenemos el elemento del territorio, y territorio literalmente lo que significa es agua, cielo y tierra. O sea, los 3 elementos, ¿verdad? Agua, cielo y tierra. En Honduras con agua tenemos bastantes ríos dulces, tenemos lagunas, tenemos lagos y tenemos también el océano, tanto el Atlántico como el Pacífico. En cuestiones terrestres tenemos varias capas, esas las estudiaron ustedes en constitucional, espero que las hayan estudiado en constitucional. Está el subsuelo, está el suelo, sí, es usualmente las 2 de las que más hablamos. Y luego está el aire, y en el aire tenemos la atmósfera, estratosfera, y literalmente nosotros decimos que estamos delimitados hasta el lugar donde podamos defenderlo. Sí, ese es usualmente en la práctica lo que decimos. O sea que Estados Unidos que puede llegar, y Rusia y China que pueden llegar hasta fuera de la tierra, pues ellos pueden defender todas las capas que están encima de ellos. Honduras no puede defender todas las capas que estén encima de ellos porque nuestra Fuerza Aérea no tiene ese alcance, pero teóricamente todo lo que está arriba de nuestra tierra es parte de nuestro cielo que nosotros deberíamos de poder defender, que es parte nuestra. Y luego tenemos el elemento del poder, y el poder
Ahí entran varias teorías de cómo es que puede ser el poder, si es representativo, si es democrático representativo, como nos dice nuestra Constitución. Diferencia entre una democracia pura y una democracia representativa es que la democracia pura, literalmente todos los días, todos los hondureños tendríamos que ir al Congreso y votar. O sea, no podríamos hacer nada más el resto del día. Porque imagínense, Gabriela, tendría que caminar o manejar o, no sé, venir en transporte urbano desde el Progreso hasta Tegucigalpa para votar acerca de que si tenemos que usar obligatoriamente la mascarilla o no, y luego regresarse a Progreso. Eso sería una democracia pura. Eso no es algo que realmente puede existir de una manera completa adentro de un país, imagínense tan pequeño como Honduras, ahora imagínense uno tan grande como Rusia, ¿verdad? Rusia es uno de los países más grandes en el mundo, geográficamente hablando. Democracia representativa significa que yo cada 4 años, para la cuestión de Honduras, yo cada 4 años voto y digo, a mí me va a representar Papi a la Orden y a mí me va a representar Jo, y voy a cruzar mi voto y me va a representar Jorge Cálix y me va a representar el de los Chocollos. ¿Ok? Es mi decisión, yo decidí votar así. Entonces, eso es una democracia representativa. Ellos me representan a mí para poder sentarse en una conferencia de Zoom a votar de que si necesitamos o no necesitamos usar mascarilla. ¿Ok? Mi culpa de que ellos estén sentados ahí. Y si no votó, mucho más culpable es usted. Así es sencillo, porque dejó que yo pusiera ahí a Papi a la Orden y que pusiera ahí a el de los Chocollos. Usted dejó que yo hiciera eso, entonces es su culpa. ¿Ok? Usted no fue y votó. Bien, entonces esos son los 3 elementos los que usualmente nosotros hablamos cuando hablamos de una república. Y cuando hablamos de un estado viene de la palabra estatus, que significa estar parado o existir. Eso es lo que significa un estado. Y cuando nosotros hablamos de un estado, decimos que tiene los 3 elementos clásicos. Y esos 3 elementos clásicos son la población, el territorio y el poder. Sin embargo, nosotros decimos que existe un elemento moderno. Ese elemento moderno es el reconocimiento interestatal. Es decir, que otros estados acepten que yo estoy allí. ¿Dónde lo aceptan ellos? Usualmente en los organismos internacionales. Si los organismos internacionales aceptaran de que Taiwán existe, entonces Taiwán existiría como un estado. Pero la mayoría de los estados no reconoce a Taiwán. Los pocos que reconocemos a Taiwán, en estos momentos ya solo quedamos 5, somos estados que además de que tenemos muy poco poder a nivel mundial, no somos muy activos a nivel mundial. No estamos adentro de salas de negociación, no estamos empujando por esos estados que nosotros reconocemos como tales, pero la gran mayoría no lo reconoce. Entonces Taiwán, Abogado, diga. sí, no solamente para decir que nosotros reconocemos a Taiwán por la ayuda, realmente. O sea, como usted dice, son países pequeños, con países con menos poder, por eso lo reconocemos. Como no tenemos fondos propios, por decirlo así, cómo levantar el país, por eso dependemos mucho de ayudas. Correcto, nosotros aceptamos a Taiwán, lo reconocemos como Estado porque él nos ayuda. Eso era justamente la historia que tenía Costa Rica con Taiwán. Costa Rica reconocía a Taiwán y vino China y le dijo, te doy este montón de dinero si dejan de reconocer a Taiwán, y ellos automáticamente dejaron de reconocer a Taiwán y reconocieron a China únicamente. Reconocen entonces que Taiwán es parte de China, que esa es la teoría que tienen los chinos. ¿Sí? Eh, entonces, como ellos no son reconocidos, ellos son una república, ellos tienen una población, ellos tienen un territorio, ellos tienen un poder, pero ellos no son reconocidos. Como no son reconocidos, ellos son una república, pero no son un estado. Eso sucede con varias otras, o sea, no solo es Taiwán el que existe en esa misma condición. En estos momentos, el día de hoy, fueron arrestadas personas en Hong Kong porque estaban protestando por la independencia de Hong Kong. ¿De quién? De China. Ellos quieren independizarse de China porque ellos tienen pasaporte británico, hablan inglés británico, tienen una economía que es netamente capitalista. Ellos no tienen una economía socialista, mucho menos comunista. Entonces ellos quieren ser un estado independiente. Sin embargo, nosotros, la gran mayoría, reconocemos a China, no reconocemos a Hong Kong. ¿Quién más ha tenido en las noticias gran problema o gran representación dentro de las noticias? Cataluña.
los catalanes quisieron independizarse de España no hace mucho. Hicieron un voto y dijeron que ellos eran independientes. Y lo primero que España dijo fue, no, lo que existe es España, no existe Cataluña. Cataluña es parte de España. Y los primeros que respondieron fueron los Estados Unidos de América diciendo, sí, nosotros aceptamos que existe España, no aceptamos que existe Cataluña. Y Honduras literalmente hizo copy-paste de lo que dijo Estados Unidos y dijimos, nosotros reconocemos a España, no reconocemos a Cataluña. Sí, entonces, y los catalanes dicen, no, si nosotros somos catalanes y nosotros hablamos catalán. Y si no, mira el Barça, cómo es que se escribe Barça, ¿verdad? O sea, ellos hablan otro idioma, ellos hablan el catalán, no hablan el español. Entonces ellos tienen su propia población, tienen su propia tierra, que ellos dicen que se llama Cataluña, tienen su propio congreso, tienen su propio representante, pero nadie los reconoce. Y existen más de 30 territorios que existen dentro de las mismas condiciones. Macao, el Tíbet, esos son bastante reconocidos, que no tienen independencia y que ellos la buscan, la independencia. Entonces, esas son las diferencias entre una república y un estado. Honduras es una república que también es un estado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El caso de Puerto Rico es parte de un estado. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, igual a Samoa, igual a las Islas Vírgenes, igual a las Islas Marciales, ellos son parte de los Estados Unidos de América. Sí. Entonces ellos son un protectorado de los Estados Unidos. Como decir otro estado de Estados Unidos. No tienen el estatus de estado porque ellos no pueden tener ni representantes en el Congreso Federal ni representantes en el Senado Federal. Ellos no tienen representación a nivel federal. Por ende, ellos no tienen que pagar impuestos federales. Eso es un beneficio bastante grande. Imagínense si Honduras fuera un protectorado y tuviera que pagar impuestos federales. ¿Sí? Entonces, ellos son un protectorado, al igual que las Islas Vírgenes, al igual que Samoa. Samoa es una isla, no sé si ustedes la conocen. Estados Unidos tiene varios territorios. Guantánamo Bay en Cuba es parte del protectorado de los Estados Unidos de América. Muchas personas no se saben esa historia, pero esa historia es porque ellos lucharon, Estados Unidos luchó en contra de España para independizar a Cuba. Y como premio se le dio la isla de Guantánamo, o la bahía de Guantánamo. ¿Sí? Entonces, esos son parte de los tratados internacionales a los cuales nosotros nos autoadherimos. Cuba se autoadhirió a ese tratado de que si Estados Unidos le ayudaba a ganar su independencia, ellos le iban a dar la bahía de Guantánamo y así fue como ellos tuvieron acceso a ese pedazo de tierra y nunca lo van a dejar ir. No creo que estratégicamente, geopolíticamente sea inteligente dejar ir ese pedazo de tierra. Entonces... Y en el caso de Venezuela, abogada, que no es reconocido. El caso de Venezuela es un caso bien interesante, igual al caso de Honduras en el 2009, exactamente lo mismo. En el 2009 nosotros teníamos un presidente republicano, Micheletti. Micheletti era el presidente de la República de Honduras. ¿Cómo se dio eso? Porque él era el que estaba en casa presidencial, él era el que ejecutaba el presupuesto y él era el que mandaba tanto a la policía como al ejército, ¿cierto? Entonces él era el presidente de la República. Pero a nivel interestatal se reconocía al representante del Estado de Honduras como presidente y ese era Mel Zelaya. Por eso es que ellos lograron que Honduras fuera expulsado de la OEA, porque teníamos un presidente republicano y un presidente estatal. El presidente republicano y el presidente estatal eran dos personas distintas, Micheletti y Mel Zelaya. Súper interesante. Exactamente lo mismo que pasa ahorita en Venezuela. Según Venezuela, como república, su presidente es Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro es el que está dentro de casa presidencial, es el que ejecuta el plan nacional, es el que ejecuta el presupuesto nacional y es el que manda a la policía y al ejército. Pero el presidente estatal es Guaidó. ¿Por qué? Porque él es el que es reconocido por los estados como el presidente de Venezuela. Súper interesante, ¿cierto? Por lo menos a mí, que yo estoy en el ámbito internacional, para mí eso es muy interesante, saber esa dicotomía que puede haber
donde puede haber un presidente republicano y un presidente estatal que sean distintos. Honduras lo vivió y ahorita lo está viviendo Venezuela. O sea que no solo es Venezuela el que lo ha vivido, sino que nosotros mismos lo hemos vivido. En otras palabras, ¿qué es lo que significa el Estado? El Estado es que otros reconozcan a nuestra república. O sea, que Estados Unidos de América, que México, que Canadá, que Guatemala, que El Salvador, que Venezuela, todos reconozcan que nosotros somos una república. Sí, decir, yo te miro a vos ahí. Eso es lo que es en realidad un Estado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre la diferencia entre una república y un Estado? No. ¿Tienen alguna pregunta de por qué la Constitución de Honduras se llama Constitución de la República y no Constitución del Estado de Honduras? ¿No? ¿Estamos bien? Me encanta. Okay. Sabiendo eso, entonces, ¿con qué otros conceptos está relacionado el Estado? Porque el Estado tiene varios conceptos que pueden estar relacionados con él. El primero es país. Usualmente cuando yo les digo, ¿qué es un Estado? ¿Qué es Honduras? Ustedes me dicen, es un país. País lo que significa es el que habita con el pueblo. Y vamos a hablar bastante de ese pueblo. Pueblo, ¿qué es el pueblo? Levante la mano el que cree que ellos son parte del pueblo. Ilse, Norlis, ¿no? Ilse, ¿no? Ok, muy interesante. ¿Qué es la definición verdadera de pueblo? Pueblo viene de la palabra populus y populus está relacionado íntimamente con el pubes. El pubes es el vello que caracteriza a las personas cuando entran a la adolescencia. Los pelitos que le salen aquí y que le salen aquí, ¿sí? Entonces, eso es de donde se origina la palabra pueblo. Y lo primero que nosotros considerábamos el pueblo era el conjunto de ciudadanos varones. Eso era el pueblo, el conjunto de ciudadanos varones. Después evolucionó y siempre dentro del tiempo de Grecia y Roma a significar conjunto de jóvenes que tenían la habilidad de hacer dos cosas: votar y defender a la república con las armas. Esas eran las dos cosas que usted tenía que hacer para ser parte del pueblo. ¿Y quiénes eran los que hacían eso de votar y poder ir a la guerra en el tiempo de Grecia y Roma? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿cierto? Los hombres. Entonces seguimos con la misma acepción de los hombres. Hoy en día nosotros lo consideramos formado por los humanos, que pueden defender a la república con las armas y que mayormente son hombres. Y eso es verdad no solo aquí, sino que a nivel mundial. Honduras tiene un ejército, fuerzas armadas y fuerza aérea, en donde menos del 5% son mujeres. Si las mujeres deciden no llegar a trabajar, ¿qué creen ustedes que le pasa al ejército, de las fuerzas armadas y a la fuerza aérea y a la naval? Nada, Nada. Nada. Nada, la respuesta es nada. Mi esposo, que es coronel retirado del ejército de Estados Unidos, una vez yo le pregunté, amor, ¿qué pasa si las mujeres dejan de llegar a trabajar al ejército de Estados Unidos? Y él literalmente me dijo, ¿te digo la verdad o soy noble? Le digo, no, decime la verdad, buscamos a alguien más que nos haga el café. Literalmente así me dijo, buscamos a alguien más que nos haga el café. O sos único. Dijo, me dice, ¿qué vos crees que nosotros permitimos que una mujer vaya a la guerra? Y si va a la guerra la tenemos de enfermera, no la tenemos en la línea del frente, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando la mujer está en la línea del frente, usualmente nosotros estamos tratando de protegerla a ella y no matando al enemigo. Entonces no, me dice, nosotros las tenemos atrás, me dice, en estrategia son tigres, me dice, cuando están enfrente de un mapa quieren, son tigres, me dice. Pero cuando ya toca el momento de ir y poner el pecho, no nos gusta que vaya, porque nosotros queremos defenderla a ella en vez de matar al enemigo. Tiene mucho sentido. La mayoría de los hombres que están adentro de un ejército son usualmente conservadores y un hombre conservador siempre quiere defender a la mujer. Usualmente esa es una definición de un hombre conservador. En Estados Unidos, la cantidad de mujeres que hay adentro de las Fuerzas Armadas es el 3%. La gran mayoría de ellas son enfermeras, doctoras, que tienen mucha importancia, especialmente en momentos de guerra.
abogadas que están adentro de las cortes militares que ellos tienen, hay bastantes. Y el último lugar donde las tienen, que sí existen, son soldados, pero usualmente no van al frente de la guerra. Eso solo es el 3% del ejército de Estados Unidos. El ejército que más mujeres tiene adentro del mundo es el ejército de Israel. El ejército de Israel, como tiene una obligación, toda la persona que es israelí, de estar adentro del ejército de Israel, sirven 2 años todas las mujeres de Israel. Sin embargo, solo llegan al nivel de entrenamiento, nunca llegan al nivel de actividad. Y las pocas que llegan al nivel de actividad, usualmente están en puestos de estrategia, de puestos de administración, y muy rara vez están en puestos de guerra. ¿Sí? Entonces, aún ahora, a nivel mundial, nosotros entendemos que el pueblo sigue siendo mayormente masculino. ¿Y entonces qué somos nosotros? ¿Y entonces qué soy yo? ¿Yo qué? Obviamente, Población. sí, yo soy parte de la población, yo vivo con ellos. Sí, yo soy la que habita con el pueblo. Yo soy parte de ese país. Pero ¿y entonces qué más soy yo? ¿Qué más hacemos? ¿Qué rol jugamos las mujeres? Nosotros somos la economía. Administra. Oiga, la ministra, la que administra, exactamente. La economía viene de 2 palabras, oikos, nemos. Eso viene del griego, oikos, y del griego nemo. Eso lo que significa es el manejo del hogar. Y la verdadera definición de lo que era el manejo del hogar, como primer acepción, es el que maneja el negocio familiar, el que maneja los ingresos, los empleados, los esclavos, la crianza de los hijos. Se consideraba formado por los humanos del sexo femenino, ya que el masculino pasaba en la guerra, lejos del hogar. Y si ustedes leen la historia un poco, las guerras de antes no duraban 1 o 2 meses, o 3 o 4 años, y usted no era como que iba 3 meses y regresaba. No, usted se iba hasta que finalizaba la guerra. Y entonces, ¿quién era el que quedaba en la casa administrando tanto la casa como el negocio, como la plantación, como las vacas, como las terneras, como las ovejas? ¿Quién quedaba? Y la respuesta de eso es la mujer. Entonces, el motor económico era la mujer era la economía en sí. Muchas personas piensan que eso ha cambiado y la respuesta que nos da la misma sociología es que no, considerando hoy en día formado por los humanos que manejamos los destinos financieros de los ciudadanos privados. La gran mayoría de los hogares son manejados por las mujeres. El 33.6% de los hogares son manejados de manera exclusiva por madres solteras. Y el 60% de las micro, pequeña y mediana empresas, que es el que da el 75% de los empleos en Honduras, es liderado por una mujer. Y yendo un poquito más al día a día, al nuestro vivir, nosotros nos damos cuenta que los que toman las decisiones en el hogar siguen siendo las mujeres. Usualmente la mujer es la que decide qué es lo que vamos a cenar. Si vamos a ir afuera, si vamos a cenar pollo, si vamos a cenar carne. Usualmente es la mujer la que decide eso. ¿A dónde van a ir los niños a la escuela? Que si los niños necesitan tutor o no necesitan tutor, que si los niños van a comprar crayolas o van a comprar la marca genérica, o sea, todas esas decisiones, usualmente, quien las toma en un hogar es la mujer. O sea que hoy en día nosotros todavía seguimos considerando de que la economía tiene el tinte femenino. ¿Eso significa que no existen mujeres en el ejército? No, eso no es lo que significa, sí existen. Y sí existen mujeres que son policías y sí existen mujeres que van a dar su vida por nuestro Estado, por nuestra República. Y eso significa que no hay hombres que no ayudan en la cocina y cocinan delicioso. Bueno, mis alumnos de Tegucigalpa les pueden decir cómo cocina mi esposo, porque les han mandado galletas y les han mandado barras y él cocina delicioso. O sea que sí existen hombres que son parte de la toma de decisiones adentro de una casa, del día a día en lo que vamos a gastar el dinero. Pero la mayoría de los hogares todavía siguen siendo liderados por la mujer. Entonces, desde el principio de la acepción de la palabra, el hombre era el pueblo y yo vivía con él. Y yo era la economía y yo era la que manejaba el destino financiero de mi estado, de mi república, de mi nación. ¿Sí? Entonces, eso era lo que yo hacía.
Yo no sé ustedes, pero yo en lo personal prefiero ser la economía y no el pueblo, porque yo cuando miro el peligro, yo mejor corro para el otro lado. Mi esposo es distinto, cuando él mira el peligro, él corre hacia el peligro para ver qué es lo que él puede hacer. Yo no, yo corro como gallinita al otro lado y me escondo y ahí cuando pase todo yo les vengo y les cuento qué fue lo que pasó. Entonces, obviamente yo prefiero ser la economía, yo no prefiero ser el pueblo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta evolución del término pueblo y economía. Abogada. Sí. Entonces, en un dado caso, que si la mujer es usted nos dice que el 33% son madres solteras aquí en Honduras, ¿verdad? Y que son ellas las que manejan prácticamente los hogares. Entonces, ¿a ellas cómo las catalogamos? ¿Como pueblo o como economía o como las dos cosas? A menos de que esa madre soltera también sea parte del ejército de Honduras o de la policía de Honduras, ellas son economía. Sí existen madres solteras que son parte del ejército y de la policía, sí existen. En ese caso pueden ser las dos. Existen padres solteros, también existen hombres que son solteros, que son parte del ejército y la policía, y entonces ellos también son parte de las dos. Abogada, Dígame, Marta. nosotras como madres solteras que somos policías, ¿somos parte de qué? ¿Del Estado? Usted sería, Marlene, el perfecto ejemplo de que usted es el pueblo y la economía. Usted es las dos cosas, el pueblo y la economía. ¿Sí? Ok, gracias, abogada. Marlene sí podemos decir que es parte del pueblo y la economía. Ella sí. Ella corre al peligro. Yo corro del peligro. Ella corre hacia el peligro. Esa es la gran diferencia entre ella y yo. Exactamente. Exactamente. Ella está entrenada en eso. ¿Y yo qué soy, abogado? ¿Usted qué es? Cuénteme. No sé, por eso le pregunto. Usted viene siendo la población. Si usted no es parte del pueblo, usted sería la población. Obviamente, si usted está manejando los destinos financieros de su hogar, entonces usted podría ser parte de la economía. ¿Sí? Entonces, Ok. sí, ahí sería. Pero obviamente en Honduras la gran mayoría del pueblo es masculino y la gran mayoría de la economía es femenina. No sé en su hogar, si inclusive si usted es el que gana el dinero, si es alguien más la que decide cómo gastarlo. Tal vez la mamá. Mire, siendo optimista, tal vez la mamá. Tal vez la novia. Mejor se ríe, mire. Sí, entonces eso es justamente lo que estamos diciendo. Esos son los dos términos muy importantes que nosotros tenemos que manejar. Y entonces vemos que el país es el que habita con el pueblo. Yo habito con el pueblo, por ende yo soy parte del país. Seguidamente tenemos el término nación. Usualmente cuando ustedes hablan, ay, es que yo soy muy de mi nación, yo soy nacional, ¿sí? ¿Qué significa nación? Nación significa el lugar donde yo tengo mi origen. Y si nosotros hablamos de una manera científica, nosotros vamos a ver que el lugar de donde yo me origino usualmente es de un hombre y una mujer. Con la ciencia moderna, pues podemos decir también de un científico que se metió al proceso, pero desde el punto de vista histórico, yo tengo mi origen en un hombre y una mujer. Eso evoluciona a decir que yo soy parte de una comunidad de seres humanos, que vamos a compartir unos rasgos y una historia similar. Raza, lengua, comida, cultura, música, vestimenta, ¿sí? Religión, bebidas incluso, qué es lo que nos gusta tomar. Es raro el hondureño que no le gusta el café, por ejemplo. Es raro el británico que no le gusta el té. Es raro el gringo que no le guste la coca. Eso yo creo que nunca lo he visto. He visto más hondureños que no les gusta el café al gringo que no le gusta la coca. ¿Ok? La Coca-Cola. Ah, claro, la Coca-Cola. No la coca blanca, la Coca-Cola. ¿Ok? Sí. Entonces, esa es Daniela. Un momento, por favor. Daniela. Déjenme abrirle la puerta a Daniela, que está un poquito inquieta. Vamos a abrirle la puerta.
está cantando, pero he vuelto. Ok. Si ustedes se fijan, usualmente en Honduras, nuestra vestimenta es bastante casual. Las mujeres podemos andar de falda, podemos andar de pantalón, es aceptable andar de esa manera, pero jamás es tan aceptable como los gringos, que los gringos pueden andar de chancletas y en pijama, literalmente en el súper. O sea, yo nunca he visto a un hondureño que ande en chancletas y en pijama en el súper. Sí, pero sí he visto gringos que andan en chancleta y en pijama dentro del súper. Entonces, este tipo de cosas son muy características del lugar de donde yo me origino. Y el que me lo enseña usualmente es mi mamá y mi papá. El que les enseñó a ustedes a peinarse, el que les enseñó a ustedes a vestirse, el que les dijo qué era aceptable y qué no era aceptable, usualmente es mamá y papá. Entonces, esta era la acepción de lo que era una nación. De ahí es de donde sale esa nación, de nacer, de donde yo soy. Vemos de que existen dos tipos o dos maneras en las cuales yo puedo pertenecer a una nación. Existe jus soli y existe jus sanguini o jus sanguini, dependiendo de qué profesor les dio la clase de Derecho Constitucional. Una es por el suelo, la otra es por la sangre. El jus soli es un invento de las Américas. Rara vez es utilizado en otros continentes. Significa que yo soy parte del lugar donde yo nací. Eso es un invento de los Estados Unidos de América. Y nosotros como buenos copy-pasteros le hicimos copy-paste. Eso lo que significa es, si yo nazco en un lugar, lo más seguro, yo voy a ser como la gente de ese lugar. La mayoría de mis alumnos dicen que yo no parezco de Tegucigalpa, que yo no parezco de la capital, porque dicen que yo me sonrío demasiado, yo hablo con la gente, yo ando de dientes pelados. Dicen que usted pareciera más como costeña. No parece de Tegus, porque los de Tegus me dicen, son bien creídos y no le hablan a nadie, parece que le van a morder a uno. Y me dicen, además de eso, mire, ve, son bien agarrados. Los de Tegus, dicen, tienen hasta una expresión que dicen, mira, es que cuando salgas conmigo es como Jesucristo, cada quien con su pisto. Literal, esa es una expresión que tenemos en Tegucigalpa. Entonces, eso de que yo de Tegucigalpa soy distinta a la gente de San Pedro o a la gente de Progreso, eso es muy cierto. Y es tan cierto de que usted en su tarjeta de identidad tiene la nación por suelo. En la mía, mi tarjeta de identidad dice 0801. Y 0801 significa que yo soy de Francisco Morazán y que soy del municipio del Distrito Central. Eso es lo que significa 0801. Eso significa que yo debería de ser bien subida, que me gusta ser abogada y que solo paso rodeada de políticos. Sí, eso es lo que significa 0801. Mi papá, sin embargo, es 0501, lo que significa que es jampedrano. Y ese sí es jampedrano. Hasta el día de hoy él dice que él es de San Pedro y que a él le gustan las hamburguesas. Él no dice hamburguesa, hamburguesa. Y los hot dogs. Y la J es lo máximo en su vida, porque imagínese a tal grado que él no dice San Pedro, él dice San Pedro, literal. Y él es el tipo de persona que si usted sale con él baile, él canta, él hace que usted se ría, él conoce a medio mundo, yo no sé cómo, pero él entra a un lugar y sale conociendo a todo el mundo de ese lugar, porque él tiene esa personalidad de San Pedrano. Mi mamá es 0506, o sea que ella es de Puerto Cortés. Por eso es que yo soy dientes pelados. Esa es la razón, porque obviamente mi nación por sangre no es el 0801. Mis papás son usualmente bien alegres, siempre son bien entraderos, hablan con todo el mundo, hasta con las hormigas. Me da risa porque en la universidad donde saqué mi maestría, en mi universidad donde yo saqué mi maestría, en la universidad donde yo saqué mi maestría había una torre bien grande con un reloj, y esa torre grande con el reloj todas las horas daba repicaba y cantaba un poco. Entonces me decía uno de mis compañeros, yo creo que vos hasta con la torre te paras a hablar, me dice. Y digo yo, pues si todas las horas me da la canción, le digo, ¿cómo no me voy a parar a hablar con ella? Y va de reírse conmigo, estaba el muchacho. Y entonces me dice, pero es que nosotros no entendemos cómo vos haces amigos con todo el mundo. Le digo, es que muchachos, ellos son seres humanos, ellos necesitan ser alegres. Entonces esa es la personalidad que yo tengo, porque yo
tengo ese 0506 y ese 0501 adentro de mi casa. Dicho sea de paso, yo soy la cohibida de mi casa. Yo soy la callada de mi casa. Yo soy la penosa de mi casa. Yo creo que ustedes no quieren ni saber cómo es mi hermana, que esa muchacha, Dios mío, esa sí salió 0501 completa. Impresionante. Entonces, y usualmente los que me conocen a mí me dicen, no creemos que usted sea la cohibida de su casa. Sí, yo soy la calladita de mi casa. Yo soy la nerda de mi casa. Yo imagínense, así soy yo. Entonces, esa nación por suelo hace de que yo quiera comer nacatamal con torreja en la Navidad. ¿Quién de ustedes perdona una Navidad donde no haya nacatamal y torreja? No creo yo, ¿verdad? Gabriela, ¿usted perdona una Navidad sin nacatamal y torreja? Sin tamal no, o a las torrejas no las acostumbramos. ¿Y qué acostumbran ustedes en Progreso? Cuénteme. Los tamales. Tamales, no les decimos nacatamales nosotros. El pollo horneado, abogada. No puede faltar en la ensalada de papa. Abogada, me va a dar hambre. Es cierto, mi abuela era de Progreso y siempre hacía su pollo horneado. Es cierto, ahorita que lo pienso. La indita chaparrita de mi abuela era así de... O sea, Eso le iba a decir, que también usted tiene su ramalazo progreseño, abogada. Sí, es cierto. Mi abuela era chaparrita, yo sentada era ella parada. Y era bien arrecha, la viejita esa. Ni quiera Dios no meterse con ella. Pero eso le iba a preguntar si no es peleonera usted. no, en realidad no, yo salí más tranquila. No me saque el indio, como dice. Ajá. Ajá, no me saque el indio, pero no soy muy peleonera. Pero sí, esa nación por suelo tiene ciertas características que son muy importantes para todos nosotros. Esas cosas que a nosotros nos gustan porque son muy regionales de nosotros. Esa es la nación por suelo. Todos nosotros tenemos una nación por suelo. En Honduras nosotros en la misma tarjeta de identidad nosotros la descubrimos. Los primeros números nos dicen de qué nación por suelo es que somos. Y luego están las naciones por sangre. Y hay dos naciones por sangre. Existe la primera, que es la que nosotros conocemos, la que estudiamos usualmente, y es la que existe en los documentos que acreditan de dónde proceden mis papás. Usualmente mis papás, a veces nuestros abuelos. Algunos de nosotros tenemos esa, diría yo, bendición de conocer de dónde realmente es que son nuestros abuelos, tener esos documentos, pero hay muchas personas que ni siquiera saben quién es su papá o quién es su mamá. Entonces esa nación hereditaria a veces dice cosas que no son ciertas. En el caso de mi mamá, 0506, porque ella nació en Puerto Cortés y su papá la fue a registrar en Puerto Cortés, donde ella nació. Y mi papá nació en San Pedro, y cuidadito y le va a decir algo malo de Guamilito, porque él es de Guamilito. Y ya saben, los que son de allá, qué es lo que significa eso, ¿verdad? Esa gente de Guamilito es bien metida a rollo. Entonces, él es 0501 porque él nació en San Pedro y sus papás lo fueron a registrar en San Pedro. Sin embargo, hay gente que viene de Tegucigalpa, pero sus papás la fueron a registrar a Comayagua, porque, ay, ¿cómo va a ser alguien de mi familia que no nazca en Comayagua? Entonces lo vamos a ir a registrar a Comayagua. Yo no sé si ustedes conocen gente así que nacieron en un lugar, pero la fueron a registrar a otro. Eso se da mucho. Eso lo que significa es que los documentos pueden mentir, ¿cierto? Y si pueden mentir en algo tan pequeño como de dónde nací, pueden mentir en algo tan grande como quién es mi mamá y quién es mi papá. Pero ahora ya no, abogada. ¡Ah! Ahora, si ¿Cómo, Rosa? Ahora ya no, si nace en uno de los departamentos, tiene que escribirse allí. Porque mi niña de las menores, ella nació en San Pedro Sula y el papá quiso venir a registrarla aquí a Tegucigalpa y no le aceptaron, le dijeron que no, que tenía que registrarla allá, con el código de allá. Así que ya ahora ya no se acepta. La niña, estoy hablando de hace 14 años. Wow. Wow. Pero sí todavía existe, Santo. Créame que todavía existe, porque conozco varias en donde ellas más bien le pagan a la partera para que le den la partida de nacimiento a la partera, diciendo de que nacieron
en donde no han nacido. Crea, Bueno, pero todavía se ese, da. ese es un fraude. Ajá, bueno. Pero Porque si usted compruébeme que eso fue fraude, que la partera me dijo que nací donde no nací. No, es que, Bueno, mire, donde hay voluntad, hay manera. Eso es impresionante. eso sí es cierto. Oh, entonces, si puede mentir en algo tan pequeño de donde yo nací, puede mentir en algo tan grande como quién es mi mamá o quién es mi papá. Y eso puede mentir ya sea por algo que yo no quise, como por ejemplo, me cambiaron al niño en el hospital. Eso se da. Que le cambien a su niño en el hospital. Y usted se lleva al niño que no es suyo y lo registra como suyo, porque nació y usted cree que es él. Y de repente usted empieza a ver de que el niño nada que ver con usted. Y le hace examen de ADN y el niño no es ni de la misma mamá ni del mismo papá. O sea, y entonces, Niños zarco, ojos azules, blancos, bueno, increíblemente. Y la madre trigueña, pelo colocho. bueno, no, se da, se da. Entonces, ese tipo de cosas hace que la nacionalidad por sangre pueda mentir. Esta es la que existe desde el tiempo de la antigüedad, en el tiempo de los romanos era muy importante. ¿Por qué era tan importante? Porque los romanos querían dos cosas: soldados para que lucharan sus guerras y empresarios, o sea, economía para que funcionara todo el Estado. El Estado no puede vivir si no tiene impuestos, así de sencillo. Entonces, ellos necesitaban soldados que lucharan sus guerras y personas que pagaran impuestos. Y esa manera en que podían conseguir eso era por una nación por sangre. Entonces, si usted era hijo de un romano, usted era romano. Si usted era hija de una romana, usted era romano. ¿Sí? Entonces, esa es la más vieja que nosotros conocemos y dentro de la nación por sangre existe la más nueva que nosotros conocemos. Y esa es la nación genética. Es la manera más novedosa que existe. Consiste en hacerse un examen de sangre o de saliva para que un estudio y un análisis científico, médico, diga exactamente quién es mi mamá, quién es mi papá y de dónde es que ellos vienen. ¿Dónde existe esto ya de manera legal? En Irlanda. En Irlanda, usted se puede hacer un examen de ADN aquí en Honduras. No sabe hablar inglés, no sabe hablar escocés, no sabe hablar irlandés, no sabe hablar celta, no sabe hablar nada. Solo español. Y a veces me dicen hasta mal español. Caliche es lo que yo sé hablar, hablo. ¿Ah? Y entonces, como ustedes tienen como ustedes tienen esa idea de que sus papás y su mamá son de Irlanda, porque usted es blanquito y ojos verdes y rubio o pelo rojo, entonces se va y se hace un examen y sale que usted es 75% o más irlandés, de manera automática usted se puede ir a la embajada de Irlanda o al consulado de Irlanda, en el caso de Honduras, y le extienden el pasaporte, y el pasaporte irlandés que tiene gran poder porque es el pasaporte de la Unión Europea. O sea que ya existe un Estado que reconoce la nacionalidad genética. Que si yo conozco hondureños que puedan ser irlandeses, lo dudo. Tendrían que ser pecosos, más blancos que yo, ¿verdad? Mucho más blancos que yo. Pelo rubio o pelo rojo, ojos verdes, ojos azules. Tendría que ser más blanco que mi esposo, básicamente. Entonces no conozco ya ninguno que yo le pudiera decir, hey, anda a hacerte el examen a ver si salís irlandés. Abogada, yo por ejemplo puedo refutar de que fue la quemada del sol aquí en Honduras. Eso. Es que me tosté demasiado, dices. Es correcto. No, en realidad lo que se hace es un examen de ADN realmente que le dice exactamente de dónde es usted. Y esos exámenes de ADN no mienten. O sea, literalmente esos no van a mentir. 99.99% seguro que él es el papá. 99 y pico de que usted es de tal lugar. Varios ya han escuchado la historia mía acerca del examen de ADN que yo me hice. En el examen de ADN, pues, miren, la historia de mis papás, Miranda, de España, y mi tía, que es la única otra abogada en la familia,
se metió a rollo de que ella quería buscar todas las raíces y logró llegar hasta 1400, en donde había un Miranda que había sido caballero de la corte y que peleó en contra de los moros y no sé qué. Entonces, española, pues, Miranda de España. Y después el Flefield, pues el Flefield, desde que lo escucha usted, no parece que fuera nada de hondureño ni nada. Entonces, Flefield, que ellos eran de Palestina, que somos cristianos de ahí de donde viene Cristo, literal, así me decían a mí de chiquita, nosotros somos cristianos de donde viene Cristo, ¿verdad? Y entonces, y su abuelo nació en Belén, y su abuela nació en Bellala, y la historia, y la comida, y todo, ¿verdad? Entonces me llega a mí un papelito en Nueva York y me dice, ¿quiere hacerse usted un examen de ADN? Solo son $29. Y digo, pues, hagámoslo, ¿por qué no? Y me hago el examen y digo, no, pues yo ya sé, 50-50, 50-50, me va a salir que soy palestina y me va a salir de que yo soy español, eso es lo que va a salir. No, señores, no salió eso. Me llegué el examen y iba atorada de la risa, porque me salió que yo de lo que más soy, dice 33% italiana griega. Y a mí nadie me habló de espaguetis, nadie me habló de Italia, nadie me habló de Grecia, nada, ¿verdad? O sea, según mis documentos, según los documentos de mis abuelos, usted los puede ir y los puede buscar, y ahí dice que mi abuela se nacionalizó en Honduras y que su pasaporte era de Bellala. Más que cosa, ¿no? No, sí, imagínese. Entonces, y ni decirles todo el resto que me salió, ¿verdad? Lo máximo fue, bueno, número 2 decía que era de Palestina, eso sí, me salió, ¿verdad? 20 y pico %, y yo, pero se suponía que era 50, ¿qué onda ahí, verdad? 20 y pico, o sea que ahí alguien mintió. Y después salía de todo, es que yo no sé explicarles, decía que yo era de Rusia, decía que yo era de Samoa, decía que yo era de las Américas, es más, decía exactamente de Honduras, ahí me salía Tolupana, literal, ahí me salía, o sea que no puedo, no hay dónde. Y entonces me salían este montón de cosas, pero no me salía lo que yo creía, y al final de la historia, de española solo tengo 2%, de donde había un caballero y que no sé qué, y que había peleado en contra de los moros, sí, 2%, eso fue lo que me salió de española. ¿Y de Jerusalén, abogado, perdón? De Palestina me salió el 22% de Palestina. Sí, entonces sí, pero supuestamente era el 50%. Entonces ahí hubo un error de cálculo, no sé. Entonces, cosas que suceden, y lo mejor del caso es que cuando mi esposo me conoció, me dijo que lo primero que él pensó es que yo era griega. Eso fue lo que él pensó, que yo era griega. Y yo, no, yo no soy griega. Y después de haberlo conocido, porque me tomé el examen y le digo, pues fíjate que sí, como que soy griega. Entonces, esas cosas que a uno le suceden, los documentos pueden mentir y siguen mintiendo, porque dicen que mi abuela nació en Bellala. Eso es lo que dicen los documentos de ella, y el acta de defunción dice que ella nació en Bellala y que murió en Tegucigalpa, Honduras. Y los documentos de mi abuelo dicen que él nació en Belén y que él murió en Tegucigalpa, Honduras. Pero que él haya nacido en Belén y que él sea de Tegucigalpa no significa de que yo sea palestina al 50%. O sea, el ADN no miente. Los documentos pueden mentir, pero el ADN no le va a mentir. ¿Okay? Hoy en día eso es utilizado en corte, especialmente en los juzgados de familia, no solo para de quién es mi papá, sino, mejor dicho, que querer que un padre pague los alimentos, sino que también es utilizado en cuestiones de herencia para reclamar herencias. Ahí han salido un montón de hijos. El caso más famoso que tenemos en Honduras es el del tío Mike, que le salió una familia entera al tío Mike. No sé si ustedes saben de ese caso, en donde literalmente le salieron 2 niños menores de edad al tío Mike, y entonces le tocó bastante herencia de Miguel Bacusé a estos 2 niños, ¿verdad? Entonces, se dan este tipo de casos. Obviamente no me importa a mí pagar $3,000 para que me hagan el examen de ADN si va a salir que Miguel Facusé era mi papá, ¿verdad? No creo yo que me importen los $3,000. No. Okay. Porque eso costaba en ese entonces, por eso es que lo sé. Entonces, estas cuestiones no solo son importantes para el niño que está pequeño y necesita alimentos, sino que también nosotros de adultos que pudiéramos tener una manera de reclamar una herencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre las 3 naciones que existen? Suelo y sangre es herencia genética.
¿Alguna pregunta? No, estamos bien. Perfecto. Así me gusta. Entonces ahora entramos a lo último que vamos a ver el día de hoy, que son los actores. Cuando nosotros hablamos de actores, no es lo mismo un actor que un sujeto. El actor es cualquier persona que pueda tener algo que hacer que tenga que ver con los derechos humanos. Entonces, vemos el origen etimológico de la palabra actor. Actor, lo que significa del latín actor, es alguien que lleva a cabo algo, literalmente. Es una definición muy sencilla. Usualmente, este término se confunde con agente. Sin embargo, el agente es mucho más restringido que el actor, porque el agente tiene que seguir rigurosamente lo que debe hacer. Es decir, no es lo mismo yo que actúe al momento de casarme con mi esposo a que yo actúe como abogada, porque uno de mis clientes me dijo, fíjate que yo necesito que vos vayas y me compres ese terreno que está al lado de tu casa. Es muy diferente porque él me dijo a mí que yo tenía que comprar el terreno al lado de mi casa. Yo no le puedo comprar el terreno que está enfrente de mi casa. O sea que tengo que adherirme rigurosamente a algo si yo soy un agente. Pero si yo soy un actor, yo simple y llanamente hago algo. ¿Sí? La acción, usualmente, que viene del latín actio, nosotros lo que decimos es hacer, ejercer o poner en movimiento. Eso es lo que nosotros queremos decir con acción. Hacer, ejercer o poner en movimiento. ¿Sí? Eso es una acción. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Que si yo hago, puede ser algo tan sencillo como tomar mi café. Ejerzo ya significa que yo tengo que poner algo corporal en esa situación. Viene de ejercicio, ¿sí? Entonces, ejercer significa que mi cuerpo tuvo algo que ver. Del día a día, por el hecho de que nosotros ahora tenemos juicios orales. O sea que antes nosotros redactábamos escritos y los entregábamos a la corte, pero hoy en día nosotros nos paramos enfrente de un juez y hacemos una deliberación entera. Entonces nosotros no solo hacemos las cuestiones del derecho, sino que realmente ahora nosotros ejercemos cuestiones del derecho. Cuando vamos ante un juez, hacemos una discusión, hacemos este tipo de acciones. ¿Cuándo más ejercemos el derecho? Pues lo podemos ejercer así como lo hago yo. Yo ejerzo el derecho en salas de negociación, es decir, físicamente. Yo estoy sentada en una silla muchas veces, 16, 17 horas al día. Créanme que por más cómoda que sea la silla, no es fácil estar en ese ejercicio, en donde tengo que estar constantemente tecleando, constantemente pidiendo opinión de alguien más. O sea que estoy ejerciendo, haciendo algo físico. ¿Sí? Y lo último de poner en movimiento, eso puede significar que yo inicio nada más la acción. No tengo que ejecutarla completamente. Como por ejemplo, poner a mi cliente en contacto con el dueño del terreno de al lado de mi casa. O sea, yo inicié ese movimiento, pero el que va a tener que hacer el resto es la persona, ¿sí? Él va a tener que poner el billete, no yo. Él va a tener que firmar el contrato, no yo. ¿Sí? Entonces, esas cosas serían poner en movimiento. Sabiendo eso, los que pueden ser actores pueden ser del ámbito público o del ámbito privado. Y cuando hablamos del ámbito público o del ámbito privado, en el ámbito público estamos hablando de los más grandes de todos los organismos interestatales. La ONU y la OEA, que son muy importantes para nosotros, pero también existe el SICA, el CIECA y varios otros organismos a los que nosotros pertenecemos. El Estado. En el ámbito público, el Estado, que en nuestro caso sería Honduras. Y esto es representado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial en Honduras. Creo que eso lo estudiaron en Derecho Constitucional, que esa es la manera en la cual está separado en Honduras. Esa es la teoría del balance que tiene que existir entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Muy importante por el hecho de que no es la misma persona la que está tomando todas las decisiones. ¿Qué es la ley? ¿Cómo la voy a aplicar o a ejercer?
Y si se llega a quebrar, yo también voy a ser el juez. Y encima el ejecutor también, ¿verdad? Yo voy a ser el que lo voy a mandar al calabozo. O sea, el hecho de que tengamos esa separación de poderes es lo que hace que exista un balance. Y luego tenemos las alianzas público-privados. Esas son bien importantes por el hecho de que el día de hoy, que estamos entrando a un nuevo paradigma, ya no queremos ser un Estado tradicional, sino que queremos ser un Estado eficaz, aunque queremos saltarnos la eficiencia, pero deberíamos de ser eficientes primero y luego eficaz. Hemos hecho alianzas público-privado y esas alianzas público-privado tenemos cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. ¿Sí? Entonces, tenemos alianzas público-privado, por ejemplo, en el Hospital San Felipe, tenemos alianzas público-privado con el Club Rotario, en donde los rotarios van al Hospital San Felipe y dan medicina, implementos médicos, o sea, tapabocas, En el todo lo área de las también hay, ¿verdad? en el área De las telecomunicaciones. Oh, sí, en el área de las telecomunicaciones es donde más hay alianza público-privado o en donde más visible hay alianza público-privado, empezando con lo que antes era Tigo, que luego se convierte en Celtel, que mejor dicho, ¿cómo fue que empezó? Celtel, que luego se convirtió en Cetrel, que luego se convirtió en Tigo. Creo que así fue el asunto. O sea, hemos tenido bastantes alianzas público-privado que puede ser que hayan beneficiado o no al país. Eso depende de la opinión personal de cada uno. Y sí hemos tenido alianzas que son muy buenas, como las que les estoy contando, entre el Club Rotario, que es obviamente privado, el Club Rotario, con el Estado de Honduras por medio del San Felipe, donde hacen ese tipo de donaciones. Entonces, esas alianzas público-privado las catalogamos dentro del ámbito público por el hecho de que tienen el componente estatal. Y luego tenemos el ámbito privado, y en el ámbito privado tenemos sindicatos, tenemos empresas, tenemos centros de estudio, ONGs, que en Honduras no sé por qué ahora las están llamando ONGDs. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso de ONGDs? Organización No Gubernamental de Desarrollo. Así les están llamando ahora, según la URSAC. Tenemos clientes consumidores y tenemos sabios o eruditos. Bien interesante eso del ámbito privado, porque ustedes se pueden fijar que los que yo menciono son en el ámbito positivo. O sea, en el gran panorama podemos decir que los sindicatos, al menos en los años 40 y 50 en Honduras, fueron muy importantes y ganaron muchas conquistas para todos los hondureños, no solo para ellos. Hoy en día, pues los sindicatos ya casi no existen y lo que hacen, pues, a veces es muy cuestionable. Las empresas, pues tenemos empresas que son muy buenas, que ayudan mucho a este país, que no solo es por medio de ofrecer empleos que ayudan, sino que también tienen sus propias fundaciones, que hacen escuelas, que hacen planes de reforestación, que ayudan mucho a la sociedad de Honduras. Centros de estudios, pues tenemos algunos que, pues yo sobreviví la jungla, ¿verdad? Yo sobreviví la UNAD. De ahí es de donde yo me gradué como abogada y recuerdo haber tomado exámenes en el Pollo Volador. Literalmente, era así de, hey muchachos, vamos al Pollo Volador que está tomada la U. O sea, ese tipo de cosas impresionantes, pero que la tuve que vivir. Y tenemos centros de estudios que también son privados, que no solo en el ámbito universitario, sino también en el ámbito primario, secundario y terciario, que ayudan bastante al país. Yo soy egresada de la escuela americana y una de las cosas que siempre le enseñan a uno, usualmente los gringos, es a apoyar mucho a la sociedad de donde uno viene. Y recuerdo que yo desde el quinto grado, que sería lo que ellos llaman middle school, o sea, la clase media, las clases medias que ellos llaman así, nosotros desde quinto grado ayudábamos a la sociedad, íbamos a varios clubes en donde ayudábamos a la gente pobre, a la gente enferma, a los ancianos, a los niños recién nacidos que los dejaban abandonados. O sea, centros de estudios que no necesitan por qué hacer eso. La escuela americana, ¿qué necesidad tiene de estar ayudando a gente del Piliwín y a niños que están en el hospital escuela? No, no tienen necesidad y sin embargo le incentivan a uno a hacer esas cosas. ONGs, hay ONGs que son muy buenas y hay ONGs que no son muy buenas y hay ONGs que son totalmente malas. Entonces, depende cuál es su criterio, así las va a catalogar usted. Hay cosas que yo pienso que son muy buenas, que otras personas piensan que son muy malas.
Y hay cosas que yo digo, pues no están tan mal, que mucha gente dice, no, eso está muy mal, y hay gente que dice, no, eso está muy bien. Uno de los debates que yo tengo bastante con una de mis amigas es acerca de Plan Internacional, esa ONG Plan Internacional. Ellos hacen bastante bien en este país, abren escuelas, le ayudan a las niñas, le dan, por ejemplo, toallitas sanitarias, medicina para el dolor, para que puedan ir a clases, para que puedan ir a la escuela sin tanto dolor, con una toalla, o sea, algo primordial, pero también les enseñan a las niñas de la importancia de abortar. O sea, para mí eso no debería de suceder. Para mí Plan Internacional no debería de ser permitido que ellos en Honduras estén hablando acerca del aborto, y más a niñas de tan temprana edad como 9 años. Yo a los 9 años todavía jugaba con Barbie, no sabía lo que era un hombre. ¿Okay? Entonces, no, bajo mi criterio, ellos no deberían de poder estarle diciendo a una niña de 9 años, usted debería de abortar, o usted debería de poder abortar. ¿Dónde quedan los derechos de los padres? ¿Dónde queda la moral y las buenas costumbres, que tanto nos habla tanto la Constitución como el Código Civil? Entonces esas cosas yo las debato mucho con ella, y ella me dice, no, pero mira, ellos ayudan con violencia doméstica. Y le digo, no, sí, es que eso está bien, yo no estoy criticando eso. Para mí ellos son como en medio, están en medio, hacen un montón de cosas buenas, pero hacen eso malo, y eso malo para mí no debería de existir. ¿Sí? Entonces peleo yo bastante con ella acerca de eso. Luego existen los clientes o los consumidores, y usualmente nosotros podemos exigir o pedir que las empresas cambien, que la sociedad entera cambie. Podemos hacer revueltas, podemos dejar de consumir algo, o podemos empezar a consumir algo. Eso lo hemos visto ahorita cuando hemos estado en la cuarentena, en donde al momento de abrir Vigos, literalmente está que nadie puede ni siquiera comprar una hamburguesa, cuando antes usted entraba y sí teníamos que esperar un poquito porque no eran los más eficientes, pero sí podía uno comprar su hamburguesa. Ahora la cola, los que estamos en Tegucigalpa sabemos que llega hasta 2. Ni de hablar la del Prado, no quieren ni imaginarse la de Mateo hasta dónde llega esa cola. O sea, literal, hoy que salí con mi esposo, que tuvimos que ir a hacer un mandado, la cola en la de Mateo llegaba hasta la Universidad Católica. Entonces los que son de Tegucigalpa saben lo largo que eso es. Entonces es bastante el tiempo que uno espera, horas, solo por ir a comprar una Vigos. Y la razón por la cual hacemos eso es porque nosotros como clientes o consumidores estamos eligiendo apoyar ya sea lo nacional, apoyar al que está ayudando a la policía por las donaciones que está haciendo, lo que usted quiera ponerle, así es como está sucediendo. Entonces usted es el que elige, usted es el que tiene ese poder, usted es el que puede convencer a los demás. Cuando hablamos de los sabios o eruditos, y lo pongo entre comillas, los sabios o los eruditos son los que saben, y los que saben usualmente son los que estuvieron ahí. Cosas que yo les puedo contar hacen que yo sea sabia. Literalmente, el hecho de que Honduras no tuvo negociadores por 3 años adentro de la ONU, que estuvo luchando por los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, yo se lo puedo contar porque yo estuve ahí. Eso es lo que me hace sabia en el tema, el haber estado ahí. Entonces, estos sabios o estos eruditos, usualmente nosotros los tenemos en un plano bastante elevado, y no necesariamente ellos van a saber todo, pero van a saber algo y lo van a saber bien. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos tienen cuestiones usualmente positivas, pero hay un ámbito privado que no tiene una cuestión positiva. Ámbito privado que es un actor dentro de los derechos humanos, y que para mí es un actor bastante malo. Y ese es el delincuente. Usualmente es raro que en los libros de derechos humanos nos hablen de los delincuentes, pero ellos también son importantes. No solo porque ellos todavía ostentan derechos humanos, o sea, el hecho de que el loco Hugo haya violado de no sé cuántas mujeres, más de 40, no significa que él deja de ser un ser humano. Él es un ser humano que tiene problemas, y problemas bastante grandes. Ni siquiera era como que él tenía una preferencia de que las rubias, no, era cualquiera que se le parara enfrente, la que él tenía la oportunidad, sin importar la edad, sin importar nada. Inclusive hay ciertos reportes de que también con hombres. ¿Sí? Entonces, él es una persona que tiene problemas serios. ¿Sí? Y es una persona que ha sido condenada, por ende él sigue siendo un humano. Deja de ser persona, sigue siendo un humano. Entonces ese humano, que es un delincuente, ¿tiene todavía derechos? Tremenda gran pregunta.
Y además de eso, ¿qué sucede con todas las personas que han sido afectadas por ese delincuente? ¿Qué sucede con las mujeres que fueron violadas por el loco Hugo? ¿Qué sucede con ese niño que siente esa presión porque vive en la colonia, bueno, una de las más violentas aquí se llama la colonia Honduras? Es impresionante. Y es una de las más violentas aquí. En mera cuarentena, mataron gente. Yo los vi ahí en el televisor. Mataron gente en la colonia que se llama Honduras. Hay otra que se llama Estados Unidos de América, que yo creo que es igual o peor de difícil vivir en esas colonias. Y si usted es un niño que está creciendo en esas colonias, ¿qué va a suceder cuando la mara o la pandilla se acerque a usted? ¿Qué efecto va a tener en su vida el hecho de que usted, número uno, desde que tiene 6 años y tiene uso de la razón, sabe que hay una mara y una pandilla? ¿Qué efecto psicológico va a tener en usted el hecho de que su papá no esté en la casa porque tiene que andar trabajando y su mamá está trabajando y usted desde las 3 de la tarde que sale de la escuela hasta las 7 de la noche que llegan sus papás está literalmente solo en su casa? Y eso que estamos hablando de una casa integrada. ¿Qué tal si no tengo papá o no tengo mamá y el que me cría es mi abuelo? ¿Qué efecto va a tener ese delincuente sobre ese niño? Y ya ni decir si es que nos llega a cometer algo en contra de nosotros. Si nos llega a amenazar de que usted tiene que ser parte de una mara, que si no sos parte de la mara te vamos a matar, te vamos a robar, vamos a hacerle algo a tu mamá. O sea, ese tipo de cosas, el delincuente tiene mucho que ver en ese ámbito privado. Él vive en ese ámbito privado. Entonces, no solo hablar de ese delincuente, loco Hugo, un violador, o hablar de un delincuente como un marero o un pandillero, sino que también los delincuentes de cuello blanco. ¿Qué impacto tiene en Honduras cada lempira que se roba a un diputado? ¿Qué impacto tiene en Honduras cada lempira que se roba a alguien en el Poder Ejecutivo? Ese es un delincuente de cuello blanco, porque literalmente anda de cuellito, se sienta en su escritorio y le hace: este lempira es mío y este lempira es para el hospital. ¿Qué efecto tiene ese delincuente? Entonces ellos también tienen un efecto usualmente negativo adentro de la sociedad. Es raro el delincuente que tenga un efecto positivo, pero sí existen psicológicamente, sociológicamente hablando, existen muchas teorías acerca de lo positivo que puede tener un delincuente. Como por ejemplo que la familia se una más luego de un acto delictivo, o que, por ejemplo, empecemos a cuidar a nuestros niños más. Cosas así pueden ser efectos positivos, pero usualmente el delincuente tiene efectos negativos y son del ámbito privado, estos delincuentes. Ok. Luego tenemos a los particulares, eso sería usted y yo. Usted y yo podemos tener algo que ver adentro de los derechos humanos, ya sea dando clases, dando conferencias, formando una ONG o simplemente reclamando el derecho que a mí me toca. Yo como particular puedo reclamar el derecho que a mí me corresponde. Entonces, ese sería el ámbito privado. El ámbito público pues tiene la fuerza del poder público. Muchas personas me preguntan a mí, ¿a dónde estaría ahí metido el ejército y la policía? Entonces la pregunta primordial sería, ¿el ejército o la policía de quién depende? ¿Depende del ámbito privado, de las empresas, de los sindicatos, o depende del Estado de Honduras? Y la respuesta es que dependen del Estado de Honduras. Exacto, el Estado de Honduras. Y la otra pregunta que usualmente me hacen es, ¿cuál es la diferencia entre los militares y los policías? ¿Por qué nosotros tenemos militares y por qué tenemos policías? O sea, ¿qué es lo que hace uno que no hace el otro? La respuesta es bien fácil. El militar tiene la obligación de defender al Estado o a la República de Honduras de los enemigos foráneos y sus asociados. Mientras que la policía tiene la obligación de defender a la República de los enemigos internos y sus asociados. En otras palabras, la razón por la cual la policía militar existe y puede actuar adentro de Honduras es porque usualmente ellos están buscando a las maras, a las pandillas y a los narcotraficantes.
Y esos usualmente reciben sus órdenes y reciben su dinero de Honduras o de afuera. De afuera. Entonces, como reciben sus órdenes de afuera, ellos son enemigos foráneos y De los sus mexicanos. asociados. Y la policía puede tener instituciones como la Interpol, en donde ellos mandan una orden para que se arreste a una persona en Costa Rica, o en Panamá, o en Estados Unidos. Y la razón por la cual ellos pueden dar esas órdenes es porque si usted está de ilegal en otro país, usted todavía necesita comer. Y el que le está dando de comer es un asociado de un enemigo interno. Entonces, ¿quién le está ayudando a ese narcotraficante a vivir en Colombia si él no puede estar ahí legalmente? ¿Quién le está ayudando a ese lavador de dinero a vivir en México o en Panamá si él no puede estar legalmente ahí? O sea, él es un enemigo interno de Honduras, pero tiene asociados en otro estado. Por ende, puede existir instituciones como la Interpol. Y eso viene siendo meramente del ámbito público. ¿Por qué? Porque dependen del Estado. En Honduras, por lo menos, depende del Poder Ejecutivo, tanto la policía como el ejército. En otros estados depende del Poder Legislativo. Ejemplo de eso, Gran Bretaña. Ejemplo de eso, Estados Unidos de América. Depende única y exclusivamente del Poder Legislativo, dando la última orden el presidente de la nación, pero nunca antes sin pasar por el Poder Legislativo. Entonces, todas estas cosas ustedes pueden ver que existen actores que tienen el poder del Estado para poder actuar o que el Estado le puede ayudar a actuar, como los organismos interestatales. Y vemos también que existen los que no tienen el poder del Estado, pero que también pueden actuar. Les dije que hoy estuve bastante exhausta por el día que tuve. El día que tuve incluyó serias discusiones acerca de qué es lo que va a pasar con la Organización Mundial de la Salud. Y estas discusiones son bastante graves. ¿Cuál es el concepto? Ok, perdone. Vamos a hacerlo más lento. Disculpe. La policía tiene que luchar en contra de los enemigos internos y sus asociados. Mientras que el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y la policía militar, en el caso de Honduras, esas son las 4 fuerzas que tenemos, ellos tienen que luchar en contra de los enemigos externos o foráneos y sus asociados. ¿Sí? Pues sí. Perfecto. Ok. ¿Tienen alguna pregunta antes de que les cuente qué fue lo que sucedió y por qué es importante para nosotros ver eso? ¿No? ¿Estamos bien? Miro el chat aquí, a ver, espérenme un momento. Ok. Voy a parar de compartir esta imagen y les voy a compartir qué fue lo que sucedió el día de hoy y por qué eso es importante para ustedes. Miren, muchachos, el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos de América, no es de Norteamérica, es de América él, el presidente, dijo de que a partir del día de hoy, Estados Unidos no, jamás va a volver a apoyar financieramente a la Organización Mundial de la Salud, a menos de que se tomen ciertos pasos por la Organización Mundial de la Salud para corregir sus errores. O sea, y usualmente a mí me dicen, es como, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si Estados Unidos no los apoya? Señores, pasan cosas muy graves. ¿Saben por qué? Por el hecho de que Estados Unidos es uno de los mayores, de los países que más financiamiento da a la Organización Mundial de la Salud. Y si yo retiro mi reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud, también estoy retirando el dinero que yo doy a la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Y entonces muchas personas me dicen a mí, ¿y qué significa? O sea, ¿cuánto dinero es que da Estados Unidos como para que eso importe? ¿Qué será lo importante de que Estados Unidos esté o no esté en la Organización Mundial de la Salud?
señores, muy fácil. El 20% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud lo da Estados Unidos. Eso equivale el año pasado a 447 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Estamos hablando de casi $500 millones. Pero además de eso, la Organización Mundial de la Salud mantiene programas activos, como por ejemplo la lucha en contra de la tuberculosis, muy importante para Honduras, porque en Honduras todavía estamos luchando en contra de la tuberculosis. La lucha en contra del SIDA, todavía la estamos librando aquí en Honduras. Honduras es el país número 1 en infecciones nuevas del SIDA a nivel de América Latina. Y no es que somos un país conservador. Me da risa a mí cuando dicen eso, pero les digo, entonces, ¿cómo es que tenemos tanto SIDA? Si somos tan conservadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será posible que esos programas funcionen si estos tienen un presupuesto aparte de la OMS? Y lo peor del caso es que a estos programas que dependen de la OMS tienen un financiamiento de 656 millones de dólares anuales que es dado por los Estados Unidos. ¿Están oyendo esto, verdad? O sea que entre los dos están dando más de $1 billón. ¿De dónde va a sacar ese $1 billón la Organización Mundial de la Salud para seguir luchando en contra del dengue, en contra de la malaria, en contra de la tuberculosis, en contra de la pertosis? O sea, todas las osis que usted pueda imaginarse, todos los virus que usted pueda imaginarse. ¿De dónde va a sacar el dinero la OMS? Esa es la gran pregunta del día. Y si esto significa que ellos van a parar el financiamiento a partir de hoy, que si lo van a parar a partir del final del mes, o sea, un par de días más, o si significa que va a ser a finales de año, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo es que van a parar de recibir este dinero? O sea, se imaginan las dimensiones de lo que estamos hablando. Y muchas personas me dicen a mí, abogada, y entonces, ¿de dónde más pueden sacar dinero? Y entonces es cuando yo les digo, ¿se acuerdan esa lista de actores que acabamos de ver? Bueno, señores, dentro de esa lista de actores les dice algo bien interesante. Les dice que pueden actuar otras personas. Y esas otras personas que pueden actuar, esta es una lista de las donaciones que tuvo la OMS en el 2018-2019. Usualmente los presupuestos ellos los hacen por 2 años. El donante número 1 que ellos tienen es los Estados Unidos de América. Ahí lo pueden ver, es el número 1. Donante número 2, Bill y Melinda Gates. No es otro estado el segundo donante de la OMS. El segundo donante de la OMS son Bill y Melinda Gates. El tercero es Gran Bretaña. El cuarto es Gavi Alliance. Gavi Alliance es una ONG que tiene tendencias muy de izquierda, bastante izquierda. Luego tenemos Alemania, luego tenemos Japón, luego tenemos que una de las secretarías de las Naciones Unidas, que es el que coordina las cuestiones de ayuda humanitaria, es el siguiente donante más grande de la OMS. Y miren quién es el otro, Club Rotario. El Club Rotario dona, si ustedes se fijan, 143 millones en cuestión de 2 años a la Organización Mundial de la Salud. El Banco Mundial, la Comisión Europea, y luego viene algo que se llama el Fondo Filantrópico Nacional. Y ustedes, ¿y eso qué será? O sea, usualmente a mí la gente me dice, ¿y eso qué será? Esa es otra ONG, muchachos. Y los que están atrás de esa ONG son Bill y Melinda Gates. Ajá, sí, los mismos de ahí arriba. Sí, Bill y Melinda Gates y la familia Carnegie. Esos son los dos que hacen el financiamiento para que exista el Fondo Filantrópico Nacional. Luego es Canadá. O sea, están viendo, uno de los G8 es el que está hasta este momento en la posición 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la posición 12. Ok, entonces estamos hablando de que existen ONGs que dan más dinero que los mismos estados.
el estado que más da es Estados Unidos, seguido por una ONG, que es de 2 gringos, de 2 ciudadanos de los Estados Unidos de América. Ellos van a decidir seguir financiando la OMS, ¿sí o no? No sabemos. ¿Será que ellos van a parar de financiar? ¿O que van a financiar el doble? ¿O que van a, no sé, decir nosotros nos vamos a encargar de todo lo que antes daba Estados Unidos y lo vamos a dar nosotros? Y si eso llega a suceder, ¿qué va a significar? ¿Qué significaría que una ONG sea el mayor donante de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles son las prioridades de esa ONG? ¿Ellos tienen las mismas prioridades que Estados Unidos? ¿Tendrán las mismas prioridades que Honduras? ¿Pensarán ellos en, no sé, la necesidad de tener agua potable? ¿Abrir hospitales en lugares remotos? ¿O estarán pensando ellos en otras cosas? Y si ellos están pensando en otras cosas y ellos van a ser los mayores donantes, ¿qué significa eso para el mundo? Bill y Melinda Gates, una de las cosas que ellos proponen es el control poblacional. Una de las cosas que ellos proponen es que todas las mujeres a partir de los 9 años tengan un chip insertado adentro de su brazo que les controle sus niveles hormonales por 35 años. ¿Qué significará eso? ¿Significará que entonces lugares como Honduras van a venir a implementarnos con el chip? Pues a mí ya no, porque ya estoy más de aquí y de acá, pero las niñas de 9 años le van a implementar ese chip que Bill y Melinda Gates han querido implementar desde hace más de 15 años y que el que los detiene es Estados Unidos. O sea, este montón de preguntas que nosotros nos hacemos es, ya existen actores que tienen más dinero que los estados. Ya existen actores que pueden influenciar no solo a nivel nacional, sino a nivel interestatal la realidad en algo tan sensible como la salud. Entonces, ¿qué creen ustedes que debería de suceder? ¿Cómo creen ustedes que eso va a afectar el hecho de que Estados Unidos ahora ya no va a ser el mayor donante de la Organización Mundial de la Salud? ¿Creen que eso va a ser positivo? ¿Creen que eso va a ser negativo? Y la pregunta del millón, ¿creen ustedes que puede existir una posibilidad de que las maras, las pandillas y los narcos se conviertan en contribuyentes de la ONU? ¿Y eso qué va a significar? Para la lucha en contra del crimen, para los cascos azules que luchan por la paz, para la salud y la educación de la niñez. ¿Qué va a significar si nosotros permitimos que ellos como actores, como personas que no han sido todavía juzgadas y condenadas, empiecen a donar a la ONU? Y eso es bien fácil. Solo fundó una ONG. Eso lo hicieron en Colombia. En Colombia fundaron una ONG. ¿Quién la fundó? Los Caballeros de Cali la fundaron con Pablo Escobar y ellos interponían acciones ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia diciendo de que la extradición era anticonstitucional. O sea que eso ya existe, ya ha existido. Y si nosotros vemos que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los que número uno van a donar a una institución es una ONG, ¿quién nos garantiza que esa ONG no sea de narcos, no sea de mareros, no sea de la salvatrucha? Entonces, me gustaría escuchar esas opiniones suyas acerca de qué creen ustedes que va a suceder al borrarse el ítem número 1 de los donantes de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, y que quede como número 1 una ONG. A ver si alguien me quiere dar su apreciación al respecto. Abogada. Dígame. Lamentablemente, ¿verdad? Ya lo tenemos. Y no vamos a ir muy lejos. Ya estamos controlados por el nuevo orden mundial, dicen ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es poco lo que podemos hacer, a lo menos
nosotros los que no tenemos tanto ingreso de dinero, pues va a ser un poco complicado, ¿verdad? Ellos allí es donde vienen obteniendo el control, ¿verdad? El control único que van a tener, pues, va a ser económico, espiritual, pues, no lo van a tener. Imposible que hagamos algo. Si entra el narco, pues, puede ser que ellos puedan económicamente, pero en resumidas cuentas también van a caer. Así que yo veo un poco complicada la situación, abogada. Ese es todo mi aporte sobre eso. Gracias, Rosa. Sí, yo también lo veo complicado. ¿Alguien más quiere decirme algo al respecto? Bueno, ¿aló? Dígame, Norlis. Bueno, eso es lo que da a traer a los países como nuestros países que dependen, los van a querer implementar toda su política de reducción de la población, como lo estaba diciendo anteriormente. Estados Unidos, pues usted sabe que el discurso de Donald Trump fue un patriota, así que van a ampliar su población, el territorio estadounidense. Pero nuestras naciones, que depende de ese dinero, de las ayudas humanitarias a la salud, entonces quedó lejos, pero a cambio y reducir la población, esterilización de las personas, reducir la población, es su objetivo. Sí, Norlis. Desgraciadamente, usualmente los que nos vemos mayormente afectados somos los países que recibimos donaciones, porque obviamente si vamos a recibir donaciones van a ser obviamente específicas al mayor donante, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades de ellos? ¿Alguien más me quiere comentar algo? Máster. Sí, abogada. Dígame, Gabriela. Con respecto a todo eso que acaba de decir, o sea, creo que tengo varios puntos dentro del mismo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿se llegó ya a esa conclusión de que definitivamente Estados Unidos queda afuera? No es que Estados Unidos queda afuera, es que ellos se retiran. Ah, ok. Al no aceptarse sus condiciones, ¿no? Exacto. No fueron aceptadas entonces. Exacto. No aceptaron las condiciones de hacer una investigación exhaustiva de por qué el coronavirus se expandió tan rápidamente, que por qué nosotros no tuvimos tiempo para prepararnos, etcétera, etcétera, y de dónde se originó realmente el coronavirus. Entonces, como no se dio respuesta, ni siquiera se inició una investigación, entonces Estados Unidos retira toda su ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a eso, entra mi otra consulta. Y yo, bueno, de hecho hoy en la mediodía creo que me di cuenta de eso. Y quería consultarlo con usted, porque es algo que pongo entre comillas, porque tenemos tanta fluidez de noticias que hoy en día no sabemos si son ciertas, si son falsas, y recibimos aquel bombardeo de tantas partes que no sabemos. Pero con respecto a ese llamado, entre comillas, que hizo la embajada americana a sus ciudadanos, ¿es cierto? ¿Es falso? Usted como esposa de un americano, ¿cuál es el punto de ustedes, no? O sea, ustedes tienen más conocimiento amplio sobre lo que sería eso. Y en cuanto a las ayudas, abogada, yo creo que países como Honduras, en realidad los afectados serían los gobernantes. Usted sabe que al final nosotros como, ya no nos podemos llamar pueblo, ¿no? Pero nosotros no recibimos nada, abogada. O sea, lo que a quien ellos gobiernan, usted sabe que eso no llega a nosotros. Entonces ellos serían los mayores afectados. Muy interesante su punto. Primero que todo, esperen, estoy buscando dentro de mí. ¿Saben cuántos emails tengo sin leer? Y solo no los he leído desde que empecé la clase 106. No me había llegado todavía el correo de la Embajada Americana para las acciones a fin de semana. Correo de la Embajada Americana nos ha llegado absolutamente todos los días.
desde que Estados Unidos declaró que estaban en cuarentena. Todos los días nos ha llegado correo. Estoy buscando uno que sea un poquito viejo, como para no sacar cierta información que hay ahí. Pero vamos a ver. Oh my goodness. Tengo un montón de la abogada. Vamos a ver embajada. Ajá. Entonces dice, alerta por salud. Así me han estado llegando todos los días los correos. Este es de hace una semana. ¿Ok? Alerta por salud. Y lo que dicen es exactamente lo que dicen en las noticias, que es, el día de hoy pueden circular tales y tales personas. Por ahí empiezan. Le recomendamos a todas las personas que sean ciudadanos o residentes de los Estados Unidos ser respetuosas a la ley de Honduras. Toda información adicional acerca del COVID-19, por favor métase a la página de la CDC, que es la organización que maneja la salud en Estados Unidos, Disease and Controls Disease. Y luego dice, los números de asistencia para emergencia para la Embajada Americana son tales. Recomendamos que si usted no se va a quedar en Honduras para toda la duración de la cuarentena, se regrese al país. La Embajada de Estados Unidos ha ayudado a 7,300 ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos a regresarse desde el 15 de marzo. Desde el 15 de marzo yo recibo todos los días un correo de la Embajada. Todos los días. Entonces no es cierto de que este es nuevo. No, todos los días lo recibo. Y cuando hay vuelos que ellos saben que van a salir para Estados Unidos, dicen, va a salir de Tegucigalpa a San Pedro Sula y de San Pedro Sula a Houston, o va a salir de San Pedro Sula a Fort Lauderdale. O sea, ellos son muy exactos en eso. O sea que no es algo nuevo ni nada por el estilo que nos ha llegado ni a los que somos hondureños casados con ellos, ni a ellos. O sea, no. Eso es número uno. Cosas que ellos dicen, obviamente, es que hay riesgo de que usted se contamine de COVID. O sea, pero es que el riesgo está en todos lados. No solo está aquí, sino que está en Estados Unidos también, el riesgo de contagiarse. Y que obviamente se lave las manos, que el gel lo use solamente si no hay donde lavarse las manos. Eso es bien importante. Eso es algo que yo no le he escuchado a nadie aquí en Honduras. El lavado de manos es lo más importante que existe por el hecho de que si usted se lava las manos mata el virus, pero si usted se pone el gel con alcohol, usted se puede quebrar la piel y le puede ingresar el virus por la piel. Entonces, eso es algo que yo no he escuchado mucho a la gente hablar aquí en Honduras, pero es por el hecho que no tenemos agua potable. Y sin agua potable, pues entonces mejor póngase el gel con alcohol. Entonces, no se preocupe, eso no es nuevo, eso es algo normal que manda la embajada. En cuanto a que le va a afectar solo a los que se roban el pisto. A eso me dice usted. Sí. El problema que nosotros tenemos, que cuando viene la OMS, vienen con vacunas, vienen con proyectos para inyectar, vienen con proyectos para implementar, y no es como que usted le puede tapar el macho con un ojo, o sea, el ojo al macho, usted no se lo puede tapar, tiene que inyectar a gente. Y usualmente no va a ser la niña que fue a la escuela americana la que van a inyectar. Eso olvídese, porque mis papás, olvídese de que ellos van a dejar que nadie me inyecte, y especialmente si ellos no están ahí y no han leído las instrucciones. ¿Okay? Entonces no va a ser a mí a la que van a inyectar, va a ser a la niña de la montaña, la flor. A esa es a la que van a ir a inyectar. No que eso suene exagerado, solo tiene que mirar qué fue lo que ellos hicieron en Guatemala. En Guatemala ellos diseminaron la población indígena de Guatemala porque mandaban, por ejemplo, leche que tenía anticonceptivos. Y entonces el niño desde chiquito tomaba leche con anticonceptivos y no pudo reproducir cuando se hizo grande. O sea, así es un control poblacional lo que ellos realmente hacen en esas instancias. Entonces, sí es cierto, no le va a llegar dinero a esa gente que se la roba, pero también a esa gente que es la más necesitada le va a llevar consecuencias bastante graves. Hay un caso bastante reciente de la OMS en donde en Argentina regresaron un barco entero de vacunas en contra de la gripe
vacuna en contra de la gripe, porque parte de la vacuna en contra de la gripe tenía anticonceptivos. ¿Qué tienen que hacer anticonceptivos en una vacuna de la gripe? Nada. La respuesta es nada, nada. No tienen por qué estar ahí. Entonces, el hecho de que hayan estado presentes hace que usted pregunte, ¿de dónde es que viene esa vacuna? ¿Quién la fabricó? ¿Por qué es que viene con ese anticonceptivo? Y la respuesta es, fue fabricada por una empresa que tiene, el que tiene acciones en la empresa es Bill y Melinda Gates, Barack Obama, o sea, nombres que son muy conocidos y que usted dice, no, pero ellos no deberían de hacer el mal, pero lo hacen. Y los únicos que podemos defenderlo somos nosotros mismos, diciendo, momento, alerta, el mayor donante a la OMS ahora va a ser alguien que ha mandado vacunas que están llenas de anticonceptivos que tienen que ser para la polio o la gripe. Eso no puede suceder. ¿Okay? Entonces, ese fue el desmadre que tuve el día de hoy, que desde las 4 de la mañana literalmente me despertaron y mi esposo, ok, mi amor, ahí te hablan. O sea, él es bien tranquilo, él solo me pasa el teléfono. Pero sí, es bastante gravoso para los más necesitados. Para ellos es que es bastante gravoso. Sí, porque que un político se robe 100,000 empiras más o menos, a mí no me da ni frío ni calor ya, porque obviamente he visto la corrupción a nivel de las Naciones Unidas que nos deja a nosotros en pañales. Pero que afecten a los más necesitados sí me afecta a mí. Todavía psicológicamente me afecta a mí. No sé si alguien más quiere decir algo. Hola. Dígame. Dígame. Hola, Master. Sí, solo, bueno, en lo que usted dice sobre que Estados Unidos se quiere retirar, obviamente siento yo que como una medida de presión hacia la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que preguntarnos qué esconde realmente la Organización Mundial de la Salud, por qué no acepta de decir en dónde se originó el virus, o sea, cuál es el problema que hay en decir por qué se originó o dónde se originó. Entonces, para mí la duda que me queda es qué esconde la Organización Mundial de la Salud. O sea, yo que estoy metida en ese mundo, les puedo confirmar varias cosas. Primero, el candidato que gana la presidencia de la Organización Mundial de la Salud es presentado por China. Segundo, la financiación que le da China a todo lo que tiene que ver con el virus es bastante grande. Y tercero, el que tiene las mayores inversiones en el laboratorio de Wuhan es la Fundación Bill y Melinda Gates. No podría decirles qué es lo que esconde, pero yo creo que solo sabiendo esas tres cosas ya tenemos algo de idea, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo. Al menos nosotros que hemos crecido en países donde realmente hemos sido expuestos a la corrupción, sabemos un poco de qué es la corrupción y eso me huele a mí a corrupción, ¿verdad? Bueno, muchachos, antes de cerrar el día de hoy, quiero decirles que tienen sus primeros trabajos en casa. Los que en realidad tienen que hacer, porque los primeros eran unirse al grupo de WhatsApp y unirse a las clases Zoom. El tercer trabajo en casa es que quiero que abran un perfil en la plataforma LinkedIn. Esa plataforma está disponible en español y lo que quiero que hagan es que básicamente hagan su currículum adentro de la plataforma. La plataforma les va a ir haciendo preguntas. Si usted por X o Y motivo no puede hacerlo, trabajo por el Estado y obviamente mi puesto es un poquito delicado o cosas similares, no se preocupe por hacerlo, sino que hágame un currículum y mándelo, ¿sí? Pero si usted es como yo y vive su vida nice y ya no estoy en el gobierno, entonces puedo hacer mi LinkedIn y puedo poner mi información. Les voy a dejar dentro del grupo de WhatsApp mi LinkedIn para que ustedes puedan ver cómo es mi LinkedIn y que ustedes puedan abrir el suyo. Cosas que necesitan para el LinkedIn, saber quién es usted, literalmente. Si no quiere compartir su número de teléfono, no lo comparte. Pero sí necesito que me haga algo parecido a un currículum. Entonces ese es el primero. Y el segundo es que quiero que me haga una lista de 5 actores positivos y 5 actores negativos
adentro de Honduras. 5 positivos y 5 negativos. Eso es lo que quiero que me hagan. Entonces, ¿por qué quiero que sea de Honduras? Porque quiero que ustedes miren la realidad de Honduras. Y quiero que en la siguiente clase, cuando hagamos el repaso de lo que hemos visto, que ustedes me digan, mire, abogada, uno de los que yo escogí fue este. ¿Sí? Y por qué yo escogí que este sea el mal. Entonces, esos son sus trabajos en casa. Abrir su LinkedIn y llenarlo de sus datos y decirme 5 actores positivos y 5 actores negativos. Dígame, Karen, ¿en qué les sirvo? Abogada, cuando dice negativo de ámbito privado. Actores pueden ser del ámbito público o del ámbito privado. De cualquiera de los dos ámbitos. Obviamente van a encontrar más del ámbito privado. Ahí hay bastantes, en el ámbito privado hay bastantes, entonces ahí pueden encontrar bastantes, pero pueden ser del ámbito público también, como por ejemplo la Organización Panamericana de Salud, o por ejemplo la Secretaría de Salud, CESAL, ¿sí? O sea, esos son 2 ejemplos del ámbito público que ustedes pueden poner. Entonces, 5 positivos del ámbito público y 5 negativos del ámbito público. Perdón, de los actores, no del ámbito público. No, ahí sí se me vuelven locos. 5 actores positivos y 5 actores negativos. ¿Sí? Esa sería la tarea. Y pueden ser del público o del privado. ¿Sí? ¿Pregunta? Ok, gracias, abogada. A la orden. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿Nebulosa? ¿No? Yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, es fuera de la clase. Quisiera saber cuando se hagan los exámenes de qué forma va a ser, si va a ser en la plataforma, va a ser vía correo o cómo va a ser la metodología que usted va a usar. Gracias por preguntar, pero todavía no nos han dicho. Si fuera por mí, gracias. No, sí, todavía no nos han dado la orden. Ustedes saben que usualmente órdenes. Esa es mi formación, por lo menos. Yo sigo órdenes, a menos que sean cuestiones que no deberían de ser, entonces no las sigo, pero en el resto sí las sigo. Mi mundo ideal, yo les mandaría el examen y nos ponemos, porque me dijeron que tienen que estar con la cámara encendida el día del examen, entonces asumo que yo les mando el examen. Ustedes lo contestan aquí sabiendo de que Dilcia fue la que contestó lo de Dilcia y Linda lo de Linda y me lo mandan de vuelta. Ya sea a mano, porque yo sé que hay varios de ustedes que les gusta hacer exámenes a mano, o por medio de Word. Eso fue la propuesta que yo hice, pero como les digo, no me han dado la orden a mí. Si quieren hacerlo a mano, sería tomarle foto a su examen y me lo manda a mí. Eso ya lo he hecho antes cuando he tenido algún problemita con algún alumno, especialmente cuando estábamos a nivel de las elecciones. No sé si se acuerdan que no pudimos ir a clases ni nada. Entonces, sí me tocó hacer eso con algunos alumnos. Entonces, yo soy bastante flexible en eso, pero estoy esperando la orden, estoy esperando que me digan qué es lo que vamos a hacer. Máster, sí, con respecto a eso sí le quería comentar más que preguntar. Con lo del examen que usted nos comentó el viernes pasado que habían pedido que fuese así, o sea, haciendo nosotros grabado. Hay compañeros que creo que no tienen acceso a 2 cosas al mismo tiempo. O sea, me refiero que hay algunos que solo tienen su celular y cómo van a estar grabándose por medio de Zoom y a la vez contestando el examen. Eso creo que, pero bien, dando ustedes esa opción, creo que es muy buena, ¿no? Hacerlo a mano. Sí, una de las opciones sería hacerlo a mano. Obviamente yo solo estoy siguiendo instrucciones, como les digo. Sí, claro. Pero si ellos me dan alguna flexibilidad, yo con mucho gusto podría hacer algo, ¿verdad? Yo creo que ellos lo que están tratando de evitar es que otro tome el examen por usted. No necesariamente que Dilcia lo haga por Gabriela, sino que Gabriela vaya donde el papá, que ella es abogado y que él sea el que conteste. Entonces yo creo que eso es lo que están tratando de evitar. Si no me equivoco, eso es lo que están tratando de evitar. Abogada. Dígame. Pero también es como de tomar en cuenta porque muchas veces uno se le puede ir la luz o se cae el internet también o no tiene acceso a una computadora, como dijo la compañera.
Entonces, en esos casos es como de ponerse a pensar qué se puede hacer. Sí, yo por eso les digo, la opción que yo les he dado con anterioridad es hacerlo a mano, le toma foto, me lo manda. ¿Sí? Usualmente como son de Tegucigalpa, a los que me ha tocado hacer así, pues ya les conozco la letra, entonces es bien fácil. Y ninguno de ellos me ha hecho nada, yo creo que es que ya me conocen. Ya saben que, así como dijo Gabriela, tengo algo de progreso ahí, me sale el barrecho y lo indio, especialmente cuando me hacen plagio. Entonces, sí, ahí me sale. Pero no, usualmente yo soy bien tranquila, yo sigo la orden y soy lo más flexible posible porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Eso es lo que a mí más me interesa. Así Entonces, es. los dejo con esa idea, hagan sus trabajos en casa, hagan el LinkedIn, dígame. Disculpa, Abogada, por Sí. ejemplo, a veces a mí me ha tocado pues movilizarme a trabajar, ¿no? A veces no tengo horario pues, debido pues a lo que estamos viviendo, entonces hay momentos en los que me ha tocado venir hasta de noche. En mi caso, ¿cómo podríamos hacer? O en ese caso, mejor dicho. ¿Para el examen o para sus clases? Para ambos. Para las clases vamos a tener las clases subidas a YouTube. Eso es lo que estoy haciendo porque yo siento que ustedes pueden darle clic al YouTube mucho más fácil que meterse a OneDrive y todo lo demás. Entonces, esa es la opción que les he dado yo, pero si creen que les puede servir algo más con gusto, yo puedo ver WeTransfer o OneDrive o lo que ustedes me digan. Para mí es que me parece más, aunque es más trabajo para mí porque me toca esperar a que se suba el video, para ustedes yo sé que es mucho más conveniente el YouTube. Para el día del examen, solo es de comunicarse conmigo. Literalmente, para eso me tienen en el chat. Si no les contesto es porque he tenido un día como el que tuve hoy. Si no les contesto de inmediato, como fue el caso que tuve con Karen, pero créanme que les voy a contestar lo más pronto que yo pueda. Ese usualmente es mi meta, siempre contestarles lo más pronto que yo pueda. Entonces, especialmente cuando es día de examen, yo trato de librar mi agenda para que en cualquier momento yo les pueda contestar cualquier duda que ustedes tengan, inclusive, abogada, se me fue el internet, abogada, se me fue la luz, abogada, literalmente tengo el celular en 1% y no hay luz en mi casa, entonces no se preocupe, yo también fui alumna, yo también he tenido que trabajar remoto, casi todo el trabajo que yo hago es remoto, entonces yo entiendo esas cosas. Muchísimas gracias. ¿Algo más, muchachos? ¿No? Ya estamos. Ok, la última imagen que les voy a dejar en la pantalla es algo que siempre me preguntan, que es, ¿y Honduras cuánto contribuye? Y la respuesta de ¿y Honduras cuánto contribuye? Vamos a ver si me dejan la pantalla, que dice que hace mucho no. Ok, ahí dice Honduras. Honduras cuánto contribuye y lo que contribuye Honduras a la OMS, única y exclusivamente a la OMS. Les voy a enseñar qué fue lo que contribuyeron en 2 años. ¿Ok? Esto fue lo que contribuyó Honduras en 2 años. En 2 años lo que contribuyó Honduras fue $76,540 americanos. Eso fue lo que contribuyó Honduras en 2 años. Si ustedes se miran, se fijan, dentro de la gráfica dice el primer aporte es Assessed Contributions, que eso lo que significa es contribución basado en el nivel económico del país y la población que tiene ese país. Sin embargo, ellos no dan ninguna contribución voluntaria, ni específica, ni al todo el programa, ni hacen ninguna contribución PIB, ni hacen ningún fondo adicional proyectado. En otras palabras, solo damos ras con chin. No tenemos cómo opinar. ¿Sí? Entonces, los dejo con esa imagen para que se den cuenta la realidad que realmente se vive a ese nivel. Les agradezco nuevamente su atención, les agradezco todas sus preguntas, todas sus aportaciones y espero que el siguiente fin de semana regresemos y platiquemos igual de rico como fue hoy. Gracias por su atención. Buenas noches, muchachos. Gracias, Buenas abogada. noches. Gracias a usted. Buenas noches, abogada.